Gentecilla, bienvenidos a mi canal después de un tiempo. Y bueno, pues como podéis ver, estoy ya en Madrid, estoy en España, después del último vídeo que fue un poco más, vamos a llamarlo filosófico, profundo, etc. Pero bueno, creo que también era necesario hablar y despedir esa nueva etapa. Entonces, aquí estoy de nuevo. Y vengo a hablar de algo que a mí me parece fundamental y que siempre me acompaña. Yo hace un tiempo que me pasa una cosa que debo admitir. Es que yo a las personas, pues dependiendo del mood que tenga, de cómo sean, de cómo nos llevemos, por causa natural, por causa que no puedo evitar, pues a veces me caen mal. Y hay personas que me caen mal, que no soporto o que resultan un poco complicadas para simplemente pues hablar con ellas, para lo que sea, pero simplemente existir. Y esto es una cosa bastante natural. De hecho, no deberíamos sentirnos culpables porque no le caigamos bien a todo el mundo, todo lo contrario. O sea, nunca le vamos a caer bien a todo el mundo y cuanto antes lo aceptemos, mucho mejor. Pero para mí era importante discernir un poco sobre este tema porque ¿qué hago yo frente a una persona que no puedo evitar o que tengo que ver o lo que sea? Y esto mismo le sucedía a una gran persona, una gran mujer, más bien mujercita, porque quería hablaros de una figura que para mí ha sido muy importante y todo un descubrimiento, y que estoy segura de que mucha gente no conoce, pero que era también muy adelantada a su época porque descubre y trata temas no solo espirituales y religiosos, sino también naturales, humanos y psicológicos. Y a mí estas cosas pues ya sabéis que me encantan y como yo relaciono todo, pues aquí está contándoos mi vida. Si alguna vez te has preguntado qué clase de persona puede revolucionar la iglesia, ya no solo la iglesia, sino la espiritualidad en sí misma, la respuesta, aunque te cueste llegar a ella, es que esa persona puede ser hasta una niña. Y eso es lo que hizo Santa Teresita de Lisieux, que es de quien quiero hablar en este vídeo y a quien deberíamos escuchar para llegar a ese entendimiento de soportar a las personas que no nos caen bien y sobre todo también soportarnos a nosotros mismos. A veces somos demasiado duros y demasiado críticos con nosotros mismos. Entonces Santa Teresita de Lisieux es no solo una monjita, sino que fue y es una de las grandes figuras de la Iglesia Católica que se adelantó a su tiempo por estas cuestiones que os he señalado, de amor propio y amor a los demás más allá del sentimiento y la emoción. Bien, ¿qué hizo exactamente Santa Teresita? ¿Fue como Santa Teresa o fue más bien como San Juan? Bien, la grandeza de Santa Teresita se debe mayoritariamente a su pequeñez, es decir, ella aceptó de muy buen grado que era una pequeña en la iglesia, que era una pequeña alma que estaba realizando un caminito, que era como ella llamaba a la espiritualidad, el caminito. Sin embargo, lo que ocurría en aquella época con las monjas, o que esto es una tradición que es larga, es que todas solían escribir su vida o contarla de alguna forma mediante la escritura, ¿no? Entonces daban constancia de su paso por la orden y daban constancia de su vida religiosa, etc. Con tan buena suerte que gracias a su testimonio poseemos uno de los libros más interesantes, más educativos y más increíbles a nivel espiritual que se han escrito nunca por nadie en toda la Iglesia Católica. Y ese es Historia de un alma, que es un libro de lo más sencillito en el que Teresita nos va contando primero su vida y luego su cuestión espiritual, sus perturbaciones, sus problemas, todo tipo de conflictos que ella tenía, incluso sus pensamientos. Y en esta obra se puede ver que no era una simple monja, sino que era una persona de lo más inteligente, de lo más capaz y de lo más humilde, que es lo que más la caracteriza. También es muy sencilla, es muy coloquial, es muy amena para todos y es uno de los libros más vendidos y que más ha logrado que la gente se convierta. O sea, mucha gente se ha convertido o ha tenido o ha encontrado su misión a través de este libro. Y en este libro es donde vamos a pararnos para observar ciertos detalles que podemos aprender de Santa Teresita de Lisieux. Otros datos que quizás os interesen también es que se la nombra santa en 1925 y es proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por nada más y nada menos que por el Papa Juan Pablo II. De hecho, el Papa Pío X la consideraba la santa más grande de todos los tiempos. Y el actual Papa Francisco dice y presume de que es su santa favorita, a la que muchas veces le pide intercesión. Santa Teresita de Lisieux era una monja del siglo XIX que nació en Francia y era la última de 5 hijas, es decir, era la hermana menor. Esto me recuerda
A que tengo que deciros que he participado en el podcast de mi amigo y compañero Aarón Toral. En ese podcast hablamos de Silvina Ocampo, que es otra gran figura de la literatura, en este caso argentina y latinoamericana, pero que creo que os puede interesar. De hecho, es la autora de la que hice mi TFG y creo que algún día en este canal hablaré sobre ella. Así que bueno, si queréis un adelanto de cómo es Silvina Ocampo y todavía no habéis escuchado ese podcast, que es maravilloso, ya de por sí porque trabajan también y colaboran artistazas y otras mujeres maravillosas, por favor, id a escucharlo y os lo dejo por la cajita de comentarios. Entonces, Santa Teresita de Lisieux era la hermana menor de 5 hijas y de una familia con predisposición a la santidad. Pero también tenían la cara B de todo esto, que era básicamente que tenían una vida muy complicada y marcada por la enfermedad. Cuando Teresa tiene apenas 4 años, su madre fallece de un cáncer y la verdad es que es un parón bestial para la familia. Incluso Teresa sufre una enfermedad con 13 años y sufre mucho, hasta tal punto que sus hermanas y su padre piensan que va a fallecer, pero por intercesión de la Virgen María, porque así lo pidieron y lo oraron, pues se salvó. Con tan solo 15 años, y por eso la llamamos Teresita, porque con tan solo 15 años ingresa en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux. Ella sentía que tenía que seguir a sus hermanas, porque muchas de ellas ya eran monjas, y ella tiene esa predisposición a entrar en el Carmelo descalzo. Aparte de toda esta complicación de enfermedades y problemas familiares, se ve envuelta a lo largo de su vida con complicaciones con otras personas que no le caen bien, que no la tratan bien, crisis, noches oscuras, dudas, etcétera, etcétera. Y con tan mala suerte que con tan solo 24 años fallece por tuberculosis. De Santa Teresa podemos aprender muchas cosas, pero la que más me gusta a mí es la humildad de la pequeñez, la grandeza en lo pequeño. Ella es patrona de los pequeñitos. En su libro se considera siempre a sí misma como alguien pequeño frente a la grandeza de otros. En este mundo en el que vivimos actualmente, en el que siempre estamos comparándonos, esta persona tiene más dinero, esta persona tiene muchos más seguidores, esta persona es mucho más famosa, esta persona no la conoce nadie. En un mundo en el que validamos a la gente por según el número de cosas y así medimos la grandeza, Teresita nos recuerda que los más pequeños suelen ser los que más valen. No solo porque son libres, sino que también porque sencillamente lo son. Y que eso al final es lo que más agrada a Dios. De hecho, mi frase favorita es una que dice: lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amen mi pequeñez y mi pobreza. Y es una frase que es especial porque todos y todas tenemos ese sentimiento de que somos imperfectos, de que tenemos muchísimas debilidades, muchísimos defectos. Y sin embargo, Teresita nos recuerda que todos esos defectos son lo que agrada a Dios, son lo que Dios se fija en ellas y que nos permite, de alguna forma, perdonarnos a nosotros y renovarnos como personas. Y sobre todo aprender de ellos a avanzar e incluso sencillamente aceptarlos. Y esto a nivel psicológico también es muy importante, aceptar nuestras debilidades, asumir que tenemos defectos, que no somos perfectos y que da igual, que no pasa absolutamente nada, que de hecho deberíamos querernos tal y como somos. Y esto actualmente es un mensaje que se está cada vez, gracias a Dios, visibilizando más, porque con tanta comparación y con tantas tonterías y demás, a veces perdemos un poco el rumbo y pensamos que no valemos nada por lo que vemos a nivel exterior. Entonces, bueno, si has pensado alguna vez que molestas o que tus defectos son los peores del mundo, te recuerdo que no es así. Y de hecho, seguro que eres maravilloso, maravillosa. Santa Teresita tiene 3 consejos para nosotros y nosotras que son vitales, no solo para el camino espiritual, sino, como os digo, en general, para todas las personas, ateas, agnósticas, da exactamente igual. El primer consejo de Santa Teresita es que busquemos nuestra auténtica valía. Cuando nosotros nos valoramos a nosotros mismos, nos desprendemos de toda la negatividad que nos quieren atribuir las personas que nos cogen manía o que nos detestan o que de alguna forma nos ponen el camino un poco más complicado. Si nosotros sabemos lo que valemos, no tenemos necesidad de mostrarle nada a nadie. No nos afectan los comentarios hirientes de otras personas y no permitimos que esas personas entren en campos donde no queremos que entren. Entonces es muy importante que lleguemos al punto de amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para ser conscientes de nuestro valor y de todo lo que ofrecemos al mundo. Que no es una tarea sencilla, pero
es un gran paso para empezar. El segundo paso que nos da Teresita es que no desperdiciemos nuestra energía en vano. Esta frase también, curiosamente, mientras la estaba anotando en mis notas, también me la dijo una muy buena amiga mía, seguidora de este canal, que es Gabri, y Gabri siempre, como buena bióloga, me explica cosas muy interesantes. Y una de ellas es que me dijo, el universo está tan bien diseñado y es tan eficaz que nunca, y esto es científicamente está demostrado, nunca invierte energía en algo que no le va a aportar nada. ¿Qué pasa? Que como siempre el ser humano somos un poco masocas y nos gusta ir contracorriente y nos gusta hacernos daño. Entonces siempre estamos invirtiendo muchas veces energía en cosas que no nos benefician, que no nos hacen bien y que muchas veces nos autodestruyen, nos hieren, etc. Uno de estos casos que a mí me sucede mucho también, los pensamientos intrusivos, darle vueltas a las cosas, rumiamiento que se llama. De hecho, Santa Teresita decía que no tengas miedo a lo que otros puedan decir o acusar o malmeter sobre ti. Esto a mí me parece un mensaje súper poderoso, porque tiene toda la razón del mundo. Y es que una persona puede estar todo el día, puede esforzarse todo y lo más posible por hundirte la vida, por maltratarte, por ir contra ti, por lo que sea, pero hay algo que va a destrozar absolutamente todas las palabras que diga, y esos son tus hechos. Tus hechos hablan por ti. No tienes necesidad de gastar ese tiempo y esa energía en defenderte. El tercero, y uno de los más importantes, es perfecciona tu capacidad de amar. Esto es increíble, porque amar es lo más complicado del mundo. Amar no implica, como decía Santa Teresita, que sea un sentimiento o que sea simplemente una emoción. El amor es un acto en sí. Muchas veces vamos a vernos en situaciones en las que no queremos estar, con personas que no queremos estar, pero no por ello tenemos que hacerles lo mismo. Porque si caemos en esto, y muchas veces nos creemos como dueños de la justicia divina, de pues como tú me has hecho A, pues yo te voy a hacer B, y entonces es una espiral de odio. Y a veces amar es separarte por completo de esa persona. Si estamos hablando de relaciones abusivas, por supuesto, se puede amar de la mejor forma posible, que es no juntándote con esa persona. Cuando Jesús o los santos hablan sobre el amor, no se refieren a un amor pase lo que pase, me puedes pegar, puedes insultarme, puedes dejarme, y yo amén, amén, y sonriendo porque soy un cristiano y soy imbécil. No, o sea, muchas veces el amor implica separarte de esas personas, y duele muchísimo. Y no por ello eres un cobarde. Si tú te alejas de personas que te hieren, estás amándote muchísimo a ti mismo, estás respetándote, estás poniendo límites, y eso es lo más fundamental que debemos aprender. Por todas estas cosas yo pienso que Santa Teresa es una visionaria. Hay más cosas, hay cosas mucho más grandes que hizo y que dijo y que escribió. Incluso voy a remarcar que es una de las doctoras de la Iglesia. En general hay 33 más o menos doctores de la Iglesia y tan solo 4 son mujeres. Bueno, pues el pan de cada día. Pero entre ellas está Santa Teresita, que insisto, una niña que con 24 años fallece, pero que no tiene miedo a morir, que sufrió muchísimo, no solo por su enfermedad, sino porque había monjas y había superioras que la machacaban hasta tal punto que la recriminaban, que la tildaban de, que la insultaban, que la reprochaban, que estaban siempre pendientes de lo que hacía mal para tal. Incluso una anécdota que suelen contar siempre los carmelitas es que a la que peor le caía de todas las monjas siempre la trataba bien, en plan, en el sentido de que siempre la sonreía y siempre era muy amable con ella, pero que obviamente se apartaba. No tenían por qué ser amigas, pero siempre era educada con ella. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas conocido un poquito más a Santa Teresita. A mí la verdad es que me ha impresionado mucho esta capacidad de aquella época, en el siglo XIX, de entender lo que es el amor propio y entender lo que es el camino espiritual, que no es nada fácil, pero que lo acoge con tanta humildad y con tanta sinceridad que, bueno, es todo un ejemplo. Así que si te ha gustado, dale a like, compártelo con tus amigos, con tu familia, con quien quieras. Nos vemos. ¡Chao!